Hello boys and girls, ¿cómo están chicos? Espero que todos ustedes estén muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a hacer el área de ciencia y tecnología. Y antes de iniciar, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de iniciar? Muy bien, tenemos que lavarnos nuestras manos. Nunca hay que olvidar lavarnos nuestras manos. Muy bien. Muy bien chicos, ahora que ya tenemos nuestras manos muy limpiecitas, vamos a empezar. El tema de hoy es el cuidado de las plantas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo una plantita crece cuando era una semillita, cuando tenía sus raícitas, después cuando le salió su tallo, luego sus hojitas y al final fue el fruto y la flor? Muy bien chicos. El día de hoy les contaré una historia sobre un rey. Esta historia se llama El Jardín Natural. Presten atención. Había una vez un rey que tenía un palacio muy grande, cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían animales de distintas especies y muy coloridos, y hacían de su jardín un lugar que parecía el paraíso. Y todos disfrutaban de este maravilloso jardín. Solo una cosa que aquellos jardines disgustaba al rey era el centro del jardín. En el centro del jardín había un inmenso árbol, pero este árbol estaba seco y ya no tenía vida, y hacía que el jardín se viera un poco descuidado. Y eso le molestaba al rey, y una vez ordenó a todos sus hombres que cortaran el árbol y lo cambien por un juego de fuentes. Estuvo muy bonito. Todo el mundo visitaba al rey, y una vez uno de sus súbditos le dijo al oído: Majestad, sois un hombre muy astuto. En todas partes se oye hablar de la belleza de sus jardines y la multitud de los animales que usted posee en esos jardines. Pero en el tiempo que llevo aquí, en el palacio, solamente he podido ver unos cuantos pájaros en la fuente que usted construyó al centro del jardín. Entonces me parece que esto es un engaño. El rey, que nunca quería engañar a nadie, se dio cuenta que era verdad lo que decía el súbdito. Llevaban muchos meses admirando esas fuentes que el rey había mandado hacer, pero ya no habían animales, todos se habían ido. Entonces el rey, sin perder un segundo, llamó a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras y muchos inventos y suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los bellos jardines que tenía. Después de muchos años, el rey ya estaba cansado de escuchar esas mentiras que le decían todas las personas que solamente querían llevarse la recompensa. Entonces, un día, después de tantos años, una jovencita se presentó en el palacio. Se puso delante del rey y le dijo que ella podía explicar lo que sucedió y cómo podía recuperar a sus animales y el bello esplendor de su jardín. Entonces, la chica se paró frente al rey y le dijo: yo sé lo que pasó con sus jardines, majestad. Eso se debe a que ya no hay suficiente excremento de polilla.
se rieron. Pensaron que era un chiste lo que la joven decía, y los guardias ya se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió. Y dijo: quiero escuchar la historia. De las mismas mentiras que he escuchado, ninguna había empezado así. Y le dijo a la joven que prosiguiera. La joven se paró muy seria y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban, principalmente los pájaros pequeños que tenían muchos colores. Y era porque ellos comían comida descompuesta. Entonces la joven dijo: los pájaros se alimentan de unos gusanos que crecían en el viejo tronco que usted mandó a cortar. En ese tronco había suficiente excremento de polillas para poder alimentar a estos pájaros y que visiten más frecuente su jardín. También hacía surgir nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales. Este tronco era vital para la existencia de otras especies. Entonces el rey, desconcertado, gritó: ¡basta! Y le dijo: ¿y se puede saber cómo sabes tú todas las cosas siendo tan joven?, le preguntó el rey. La joven le dijo: pues porque ahora todo ese jardín está en mi casa. Antes de que yo naciera, mi papá recuperó el viejo árbol que usted arrancó del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde esa vez, cada primavera, del árbol surgen miles y miles de animales de polillas, y con el tiempo las polillas atrajeron a los pájaros, y también hubieron nuevas plantas y árboles, y estas plantas y árboles fueron comida de otros animales, y a su vez fueron comida de otros animales. Y ahora la antigua casa de mi papá está llena de vida y color, y todo fue por las polillas del gran árbol. El rey, sorprendido, exclamó: ahora podré recuperar mis jardines, y a ti te haré muy rica. Asegúrate que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites, ordenó. Y la joven le dijo: me temo que no podré hacer lo que me pide usted. Si quiere, puedo intentar a volver a recrear los jardines, pero usted ya no estará vivo para poder verlo, porque hace falta muchos y muchos años para que el jardín vuelva a estar como era antes. Y con mucha suerte, cuando yo sea anciana, podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en ellas. El rostro del rey se quedó muy triste y pensativo, y había comprendido lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza y lo imprudente que fue al romper tan alegremente aquel árbol donde todos los animales vivían y donde él había puesto una pileta. Entonces dijo: voy a construir un palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en mucho menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de sus jardines donde ya no había animales. Entonces fue a la casa de la joven y construyó un bellísimo palacio cerca de su casa, y pudo ver nuevamente todas las plantas, todos los animales que había una vez tenido en su jardín. Entonces el rey comprendió que tenía que cuidar mejor a las plantas, porque las plantas son vitales
para los animales y sirven como alimento para ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este hermoso cuento. Ahora les preguntaré a ustedes, ¿sabes por qué desaparecieron las plantas y los animales del jardín del rey? Otra pregunta es, ¿por qué debemos cuidar a las plantas? Quiero que en un video me digas estas dos respuestas. Muy bien, ahora nos vamos a despedir, chicos. Recuerden que tenemos que cuidar bien a nuestras plantitas porque las plantas nos dan oxígeno a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos respirar. Sin las plantas no podríamos respirar así. También ustedes, a ver, respiren todos profundos. Muy bien. Sin las plantas no podríamos respirar así, chicos. Entonces, vamos a cuidar bien a nuestras plantas. Muy bien. A despedirse, chicos. Todos levanten las manitos. Con mi manito yo digo, goodbye.